Bien, pues vamos a ver el signo de las razones trigonométricas. Entonces, primero una introducción. Nosotros hasta ahora sabemos hallar las razones cuando el ángulo vale 0 grados, cuando vale 30 grados, cuando vale 45, cuando vale 60 grados y cuando vale 90 grados. Repito, conocemos las razones trigonométricas de esos ángulos. Pero una advertencia. Vamos a recordar que en la circunferencia goniométrica estas líneas equivalen a un eje de coordenadas. X positiva, X negativa, Y positiva, Y negativa. Segunda cuestión. Si yo dibujo, por ejemplo, este ángulo del primer cuadrante, que en este caso valdría 30 grados, es válido para cualquiera del primer cuadrante. Trazamos el triángulo hacia el eje X y hemos obtenido un triángulo rectángulo y un ángulo de referencia que en este caso es 30 grados, pero repito, el planteamiento que voy a hacer es idéntico para 30, 45, 60 o cualquier ángulo del primer cuadrante. Entonces fijaros en lo siguiente. Por estar en la circunferencia, el seno de 30 grados es el cateto opuesto. Recordamos, sería cateto opuesto partido de hipotenusa, pero en la circunferencia goniométrica la hipotenusa, que es el radio, vale 1. Consiguientemente el seno es cateto opuesto, es decir, el cateto vertical. Y a efectos matemáticos, ese cateto, si yo lo tuviera que medir, lo mediría en este eje, es decir, donde la Y es positiva. Por eso decimos que el seno es positivo. Cateto contiguo, evidentemente coincide con el coseno, y si tuviera que medirlo, lo mediría en el eje donde está signo positivo. Y la tangente seno entre coseno más entre más sería positiva. Es decir, todas las razones trigonométricas de ángulos del primer cuadrante son positivas. Razones trigonométricas de estos ángulos positivas. Pero tenemos un problemilla. Ya sabemos, en el primer cuadrante, seno positivo, coseno positivo, tangente positiva. Fijaros en el caso siguiente. Si yo marco este ángulo, que en concreto sería 90 más 60, 150 grados, me lleva a esa posición. Y trigonométricamente hablando, para obtener los triángulos se traza siempre hacia el eje X. Aquí tendríamos nuestro triángulo, cuyo ángulo interior, como curiosidad en este caso, valdría 30 grados. 150 más 30, 180. Razonamiento de siempre. Por estar en la circunferencia, cateto vertical es el seno. Lo mediríamos aquí, es positivo. Luego senos del segundo cuadrante, llegamos a la conclusión, seno segundo cuadrante positivo. Pasamos al coseno. Identificamos el coseno como el cateto horizontal, cateto contiguo. Y para medirlo, mediría su longitud en este eje y es negativo. Luego, cosenos de ángulos del segundo cuadrante, cosenos de ángulos del segundo cuadrante son negativos. Y tangente, seno entre coseno, da negativa. Ángulos del tercer cuadrante. Por ejemplo, voy a tomar este ángulo. En concreto, esto mide 60, 180 más 60 sería un ángulo de 240 grados. Si yo trazo un ángulo de 240 grados, me lleva a esa posición. Para obtener el triángulo en términos trigonométricos, siempre hacia el eje X. Y el triángulo que obtenemos con los 240 grados sería este, en el que cateto vertical o cateto opuesto sería el seno. Si yo localizo el seno, su longitud me iría a este eje, y negativa, el seno en el tercer cuadrante
decimos que es negativo. Seno en el tercer cuadrante, negativo. Esta línea, a efectos trigonométricos, cateto contiguo, valor del coseno. Para medirlo, está en el eje X negativo, signo negativo. Valor de la tangente, seno entre coseno, menos entre menos, tangente positiva. Vamos con el último caso. Localizamos, por ejemplo, ese ángulo que evidentemente está en el cuarto cuadrante. Esto mide 30, estaríamos ante un ángulo de 270 más 30, 300 grados. Ángulo del cuarto cuadrante. Formación del triángulo, extremo hacia el eje X. Y obtendríamos el triángulo siguiente. Este sería el triángulo obtenido con un ángulo del cuarto cuadrante, concretamente de 300 grados, coincide con el seno, es el cateto opuesto, signo negativo, estamos en el eje Y negativo, luego senos del cuarto cuadrante, signo negativo. Vamos con el coseno. Coseno, cateto, contiguo o cateto en posición horizontal. Si yo quiero medir, ese cateto está en el eje X positivo, coincide con el coseno, luego decimos que es positivo. Y valor de la tangente, menos entre más, tangente negativa. Luego resumen a esta lámina, las razones trigonométricas vemos que se les asigna un signo dependiendo del cuadrante donde estén. Es conveniente saber esto de memoria o tener capacidad para resolverlo mentalmente de forma rápida. Os imagináis el triángulo en el tercer cuadrante, seno negativo, coseno negativo, etcétera, etcétera, parte fundamental en el cálculo de las razones trigonométricas, tema concluido.